Es 1, versículo 3 al 5. Amén. Leemos. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amén. Quisiera orar. Padre, te pido, Señor, en este momento que me ayudes, Señor, y que pueda, Señor, compartir tu palabra con humildad, Señor, y con temor en mi corazón, Señor. Te pido que me des la gracia y que pueda hacerlo, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, pueden sentarse si quieren. Bueno, primeramente, esta carta la escribió el apóstol Pablo. Él la escribió a una iglesia que estaba en Colosas, en la ciudad de Colosas. Y Pablo comienza esta carta manifestando acciones de gracias, ¿sí? Y Pablo está agradecido porque en esta iglesia habían evidencias visibles de salvación, ¿no? Los hermanos que estaban allí estaban dando, digamos, habían evidencias claras que ellos verdaderamente habían recibido el Evangelio. Y Pablo, bueno, comienza en el versículo 3 mencionando 3 características de estos hermanos. Bueno, estas 3 características son la fe, el amor y la esperanza, ¿no? Y esto lo vemos a menudo en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, allí Pablo menciona estas 3 evidencias. Y quiero que veamos la primera, que es la fe, versículo 3. Allí Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, ¿sí? Ahora, algo que notamos aquí es que Pablo no dice, hermanos, yo le doy gracias a ustedes porque ustedes han creído en el Evangelio. Él no le dice, yo le doy gracias a ustedes porque ustedes tienen amor para con los santos, sino que Pablo entendía que si estos hermanos tenían fe y si estos hermanos tenían amor, era por la única razón de que Dios les había concedido esta gracia, ¿no? Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Creo que me acompañen allí. Allí Santiago menciona, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Allí Santiago dice, ¿no?, que toda dádiva, ¿no?, todo don perfecto proviene de Dios, ¿sí? Y estos hermanos de Colosas tenían estos frutos, era por causa de que Dios mismo les había concedido estos dones, ¿no?, estas evidencias. Y esto nos enseña a nosotros, ¿no, hermanos?, que si hoy tú y yo estamos en Cristo, si nosotros hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, es por la única razón de que Dios así lo ha querido, ¿no? Porque ninguno de nosotros hemos llegado al Evangelio porque un día decidimos creer, o porque nosotros quizás fuimos más inteligentes que otros, ¿no? O quizás no estábamos tan corrompidos como otros. No, sino la causa por la cual hoy estamos en Cristo es por la razón de que Cristo, el Señor, así lo quiso. En Efesios capítulo 1, versículo 5, dice que, bueno, Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí da la razón Pablo, dice, según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Solamente porque Dios así lo quiso, ¿sí? Y esto nos humilla, hermanos, ¿sí? Reconocer que Dios es el que Él nos salvó, ¿no? Y solamente fue porque Él así lo ha querido, ¿no? Y también si nosotros hemos recibido el Evangelio y estamos creciendo en el Evangelio, estamos creciendo en santidad,
también es la razón es porque, según Filipenses capítulo 1, versículo 13, dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer, ¿no? Por su buena voluntad. Entonces, todo es por gracia, ¿sí? La salvación y también la santificación. Ahora, quiero que veamos la segunda virtud que Pablo menciona, el amor. Versículo 4. Dice, y el amor que tenéis a todos los santos, ¿sí? Estos hermanos de la iglesia de Colosas se amaban, ¿sí? Había un amor que era evidente, un amor que realmente que se evidenciaba, ¿no? Y Pablo les daba gracias a Dios por eso. Y este amor que ellos tenían, según Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? Por el Espíritu que les fue dado, ¿sí? Entonces, este amor que ellos tenían era porque Dios lo había derramado en sus corazones. Y como consecuencia, ese amor, ellos lo reflejaban amando a los hermanos, ¿sí? Entonces, aquí entendemos que estos hermanos se amaban porque, Dios había derramado el amor en sus corazones. Y primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Allí dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? El que ha conocido a Dios ama, como consecuencia, ¿no? Y el que no ama no ha conocido a Dios. El Señor Jesucristo también dijo en Juan 13:35, dice que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si reflejaban el amor los unos para con los otros, ¿no? Entonces vemos que una evidencia clara de la salvación es que el amor de Dios mora en nuestras vidas y como consecuencia nosotros la manifestamos, ¿no? Y amamos a los hermanos. Y la última virtud que Pablo menciona es la esperanza, ¿no? Versículo 5. Dice, el amor que ellos tenían y la fe que ellos tenían era a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habían oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y esta esperanza era todas las promesas que Dios les había dado por estar en Cristo, ¿no? Y acá voy a mencionar rápidamente acerca de varios versículos que hablan acerca de la esperanza del creyente. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:8 dice que una de las promesas es la esperanza de salvación. En Tito 1:2 dice que la esperanza, que la promesa es la esperanza de vida eterna. Otra es la esperanza de la justicia perfecta, Gálatas 5:5. Otra, la esperanza de ser transformados y de ser hechos como Cristo, 1 Juan 3:2. Y esta es la confianza que los motivaba, ¿no?, a amarse y a tener fe en el Señor Jesucristo. Era la esperanza que ellos tenían. Hebreos dice que nuestra esperanza está anclada en los cielos, ¿no? Está ahí, es algo que nos pertenece, es algo que nadie nos la puede quitar, ¿no? Primera de Pedro 1:4 dice que esa esperanza está reservada para nosotros, está guardada, y es algo que es seguro, ¿no? Y todo esto es causa por haber recibido el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Haber entendido de que Dios se humilló a sí mismo, ¿sí?, al ver nuestra condición tan desesperanzada que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, se humilló, vino, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, murió en nuestro lugar, recibió la ira que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Y por medio de la muerte de Cristo, hoy podemos tener el perdón de pecados, ¿no?, y ser reconciliados con el Padre. Así que, hermanos, todo es por gracia, ¿sí? Y hasta allí quería compartirles. Que Dios los bendiga.